cordiales. A continuación vamos a tratar algunos aspectos referente a la cámara de Gesell. Bueno, primero hay que iniciar estableciendo qué es la cámara de Gesell. Bueno, pues esta se trata de un laboratorio de experimentación y observación de la conducta humana que consiste en dos espacios divididos por un espejo unidireccional de gran tamaño, el cual permite ver desde un espacio lo que ocurre en el otro, pero no al revés. Ahora, ¿qué se realiza en cada uno de estos espacios mencionados? Pues la cámara de Gesell dispone de una primera sala que cuenta con tecnología y equipos tanto de audio como de video para la grabación de diferentes casos, en donde se recoge el testimonio de la víctima a través de la entrevista. Mediante esta grabación se puede observar con detalle ciertas conductas, emociones y sentimientos de las personas que de otra manera podrían llegarse a pasar por alto. Ahora, ¿qué sucede en la segunda sala? Bueno, en esta segunda habitación se encuentran los operadores de justicia y un familiar de la víctima. En esta las personas solo pueden observar y oír lo que sucede, mas no pueden participar del interrogatorio. Entonces, la finalidad de esta cámara es de observar el desarrollo y la conducta de las personas para que estos no se lleguen a sentir presionados de alguna manera por la mirada de un observador externo que los juzgue. Ahora, con respecto a los objetivos de la cámara de Gesell y su relación en el ámbito jurídico. Esta tiene como principal objetivo erradicar las prácticas judiciales abusivas que atenten contra la integridad de las víctimas, tales como la reiteración de las declaraciones, que son procedimientos que estimulan por lo general algún temor, contradicción, negatividad al recordar y expresar lo sucedido, asimismo como ansiedad y alguna malversación de la realidad. Ahora, esta cámara de Gesell intenta obtener la versión de la víctima, garantizando su derecho constitucional a ser escuchado en un ambiente adecuado y acondicionado con los implementos necesarios de acuerdo a su edad. Este es un laboratorio que permite una acción respetuosa de la intimidad e integridad de la víctima, al ser un espacio en donde se puede sentir mucho más cómodo. También es importante destacar que constituye un medio investigativo de soporte para el sistema penal, pues es un medio de apoyo a la víctima para su no revictimización. Es decir, el niño o la persona, ya sea el caso, ya no tiene la necesidad de volver a narrar los detalles de su abuso a lo largo del proceso judicial. Este también asimismo representa un medio de prueba para el proceso penal para que esta víctima no vuelva a reencontrarse cara a cara con su agresor y de esta manera, con tiempo necesario y terapia, logre superar su trauma. ¿Cuál es el funcionamiento de la cámara de Gesell? Te invito a verlo a continuación. Tenemos el funcionamiento de la cámara de Gesell. El funcionamiento de la cámara de Gesell está precedido por varios puntos o aspectos a tener en consideración. Entre ellos tenemos la valoración de la prueba y la credibilidad del testimonio. Tenemos la intervención en la cámara de Gesell, el ingreso y recepción de la víctima y las partes, instantes previos al comienzo de la entrevista forense, evaluación pericial preliminar, protocolo de entrevista forense para la declaración de la víctima, receso para realizar preguntas y la finalización del acto y el procedimiento de salida. En la primera fase o paso, que es la valoración de la prueba y la credibilidad del testimonio, el juez debe establecer justificación del medio probatorio, donde la víctima es el principal testigo, considerando aspectos a tener en cuenta para establecer la veracidad del testimonio. Entre estos aspectos tenemos: primero, determinar la secuela del evento criminal del que el sujeto acaba de ser víctima. Segundo, considerar el contexto de desarrollo, la edad del sujeto, afectaciones y limitaciones desde transcurrido el hecho, el entorno social familiar,
la capacidad narrativa y de memoria, y se tomará en consideración para la credibilidad del testimonio y para la valoración de la declaración. Y tenemos como tercer aspecto la declaración de la víctima, ya que esta puede ser determinante para la emisión de la sentencia o condena, pero debe tomarse en cuenta una valoración de carácter objetivo. Como segundo punto importante tenemos la intervención en la cámara de Gesell. Aquí el testimonio se graba en audio y video, siendo introducido en el juicio oral. Esto permitirá evitar la revictimización. Se utiliza para niños, niñas, adolescentes y adultos víctimas de un delito, sea este abuso sexual, violencia intrafamiliar, entre otros. Aquí se le da valor a la palabra del sujeto entrevistado, donde los únicos testigos son las víctimas y el abusador. Cabe destacar que la entrevista debe ser conducida por un profesional especializado, lo que permitirá esclarecer los hechos y evitar la manipulación del testimonio. Además de ello, la entrevista debe ser grabada en buena resolución de audio y video para utilizarla en el proceso judicial, y las preguntas deben ser adaptadas al lenguaje y desarrollo cognitivo del sujeto entrevistado. Tenemos como tercera fase el ingreso y la recepción de las víctimas y las partes. Al ingresar, la víctima y sus familiares son recibidas por los profesionales a cargo y se les acompaña a la sala de espera que corresponda. Como cuarta fase tenemos instantes previos al comienzo de la entrevista forense. En esta fase, el perito psicólogo habitualmente se entrevista con la víctima antes de la declaración en la cámara de Gesell. Esto permite garantizar el estado emocional del sujeto entrevistado, además de que se encargará de hacer familiarizar al sujeto entrevistado con la cámara de Gesell, mostrándole los micrófonos, las cámaras y recordándole que la entrevista será filmada. Evaluación pericial preliminar. En este paso, el psicólogo buscará evaluar clínicamente si la víctima del delito se encuentra o no en situación de declarar. Si se considera que la víctima no se encuentra apta para realizar la declaración testimonial, se llegará a un acuerdo con la autoridad competente para reprogramar la fecha de declaración o incluso suspender el acto hasta nuevo aviso. Tenemos el protocolo de entrevista forense para la declaración de la víctima. Aquí se debe tomar el testimonio de la persona entrevistada de un modo estandarizado y utilizando un protocolo de entrevista forense que permitirá evitar la influencia de factores externos y que estos infieran en el relato y los recuerdos sobre el episodio denunciado. El objetivo es poder interrogar sin influir. Se busca además asegurar un relato espontáneo, ininterrumpido y veraz de un evento en concreto. Como siguiente paso tenemos el receso para realizar preguntas. En este momento el perito psicólogo se retira de la sala de entrevistas y se dirige a la sala de observación para consultar a las partes sobre las cuestiones que hayan quedado pendientes o poco claras. En este momento cualquiera de las partes, en caso de creerlo conveniente, podrán proponer preguntas de modo individualizado o consensuadas, con el fin de poderlas transmitir al perito psicólogo para que éste se las realice al entrevistado. Y como último paso tenemos la finalización del acto y procedimiento de salida. Al finalizar, el perito psicólogo deberá acompañar a la víctima junto con sus acompañantes, los mismos que se encuentran en la sala de espera. Al finalizar la testimonial, ambas partes deberán firmar en conformidad o disconformidad el acta, que en este caso es un documento diferente al informe psicológico. Los profesionales que intervienen en la cámara de Gesell son los siguientes: el juez, el fiscal, defensor de menores, los abogados de las partes y el perito psicólogo. Como primer tema tenemos áreas que se utilizan en la cámara Gesell. Bueno, este tema es muy importante, hay que tener claro las distintas áreas que se podrán aplicar el uso de la cámara Gesell, que va a depender del área en que se la aplique. Ya que al mismo tiempo, a continuación veremos algunas que suelen ser utilizadas como un instrumento. A continuación tenemos 4 áreas importantes para poderlas detallar cada uno a continuación. Bueno, a continuación como primera área tenemos
La psicología clínica, ya que sirve para observar casos. Así puede verse retroalimentación por parte de los diversos profesionales. Se utiliza sobre todo para el diagnóstico y la entrevista clínica. Bueno, a continuación tenemos la segunda área importante también mencionada, como es el área social. En esta área, para diversos experimentos en los que se evalúa el sujeto y su interacción con el grupo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos como ejemplo, como quien dice, un individuo con quien se familiarice, como quien dice, en su día a día, o los amigos que tiene a su alrededor, cómo se relaciona actualmente. Como tercer punto importante y área importante son las áreas de psicología forense, ya que se utiliza sobre todo para explorar casos que tienen relación con algún crimen, bien sea para evaluar al que se cree o es el criminal, como para hacerlo con la víctima o posibles testigos. Bueno, como última área importante también mencionar es la formación de psicólogos, ya que para que las personas que se están formando en esta disciplina aprendan a cómo se ejerce. Pueden aprender tanto viendo a un profesional como viendo a sus compañeros o incluso interviniendo y siendo retroalimentados. Como primer tema tenemos áreas que se utilizan en la cámara GESEL. Bueno, este tema es muy importante, hay que tener claro las distintas áreas que se podrán aplicar. El uso de la cámara GESEL, que va a depender del área en que se la aplique, ya que al mismo tiempo, a continuación veremos algunas que suelen ser utilizadas como un instrumento. A continuación tenemos 4 áreas importantes para poderlas detallar cada uno a continuación. Bueno, como primer delito que se presenta en la cámara GESEL tenemos el acoso escolar o maltrato infantil. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. Aquí, como ejemplo, podemos decir que tenemos el bullying, ya que es algo comúnmente que se aparece en los establecimientos educativos. Bueno, como segundo tipo de delito tenemos la violencia intrafamiliar, ya que se entiende como toda conducta que se da dentro del contexto familiar que produzca daño físico, psíquico o a su integridad sexual o amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo familiar. Como por ejemplo tenemos las peleas comúnmente que son las de mamá y papá. A veces pueden ser por celos, que comúnmente los padres, como quien dice, el papá agrede a mamá, por así decirlo. Comúnmente que los que en realidad piensan que estos problemas aumentan poco a poco, donde las mujeres aceptan el maltrato físico hasta el mente psíquico, como quien dice, las agresiones verbales, y en realidad a la larga produce un gran daño, no tanto a la madre, que sería la afectada, sino también los niños son los que pagan los platos rotos. Como último punto principal y como delito tenemos los delitos sexuales tanto adultos y niños, ya que abarcan un amplio rango de acciones que tienen en común su connotación sexual y en la mayoría de los casos el cuerpo de las personas, ya que son dos aspectos importantes en estos delitos, son la ausencia de consentimiento y el estado de vulnerabilidad de la víctima. Como por ejemplo tenemos comúnmente las violaciones que se presentan sin ningún consentimiento de la otra persona, se sienten obligadas a tener, como quien dice, por parte del hombre, relaciones sexuales con una mujer que en realidad no quiere ser violada y al mismo tiempo se siente obligada a hacer lo que el hombre exponga.
Continuando con este video, hoy hablaremos sobre los instrumentos de evaluación para entrevistas en la Cámara de Gesell. Como se ha mencionado desde un principio, la Cámara de Gesell es un espacio que está debidamente acondicionado y que permite la observación de los comportamientos sin perturbar a quienes están involucrados, en casos que requieren tal vez el manejo por parte de autoridades judiciales. Entonces, al hacer referencia sobre los instrumentos para una adecuada y correcta evaluación, podemos hacer énfasis en que las herramientas más idóneas para estos procesos son los autoinformes y las entrevistas estructuradas, como también son importantes las siguientes herramientas. Entre ellos tenemos los cuestionarios y escalas, las pruebas de tipo general, pruebas específicas y por último lo que son los instrumentos de evaluación forense. Entonces, explicando un poquito sobre lo que son los cuestionarios y escalas, se refieren a la evaluación de los síntomas psicopatológicos en el contexto forense. En cuanto a las pruebas de tipo general, tenemos a la entrevista. Y por último, tenemos a lo que son las pruebas específicas. Entre ellas tenemos lo que son las técnicas psicométricas, cuestionarios de personalidad y otras técnicas de evaluación. Y entre las herramientas más específicas o más concretas podemos hacer mención de los test de personalidad, evaluando rasgos, dimensiones o factores de personalidad como lo habíamos mencionado anteriormente. Entre ellas tenemos al MMPI, que significa el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, donde es uno de los test de personalidad más usados en el campo de la salud mental, cuyo diseño está evocado a la identificación del perfil de personalidad y la detección de psicopatologías. Y como lo habíamos mencionado con anterioridad, tenemos a lo que son los instrumentos de evaluación forense. Entre ellos tenemos que fueron surgiendo instrumentos específicos, pero de este instrumento o de esta evaluación surge lo que es la entrevista cognitiva. Originariamente se emplea como técnica para obtener información por parte de los testigos. Entonces, dicho esto y tomando en consideración cada uno de los instrumentos de evaluación, concretamente podemos decir que cada uno de ellos cumple con un propósito puntual, lo cual básicamente son utilizados para llevar a cabo la observación y el procedimiento de validez del testimonio, como a su vez deben atenerse a criterios científicos como su viabilidad y validez. Continuando con el siguiente tema, tenemos lo que son las ejecuciones de las entrevistas periciales en la Cámara de Gesell. Para llevar a cabo esta ejecución de entrevistas periciales, el profesional primero debe transmitirle a la persona durante la conversación el dominio del tema y el conocimiento de los hechos ocurridos, donde la entrevista pericial psicológica se va a caracterizar por ser semiestructurada y con un estilo indirecto, lo cual se va a utilizar con el objetivo o fin de recoger información a través de preguntas específicas. Entonces, en base a la ejecución de las entrevistas, debemos tomar en consideración los siguientes puntos. Tenemos a la entrevista pericial psicoforense en el daño psicológico. Bueno, este tipo de entrevista normalmente constituye y se trata que tiene como función principal una fuente de recolección de información. Pero ya aquí se especifica desde diferentes áreas, lo cual viene a ser el desarrollo de la persona evaluada, como lo son la área afectiva, el área conductual y el área cognitiva. Como segundo punto, también tenemos que para llevar a cabo estas entrevistas se utiliza lo que es la exploración para conocer el problema. Como tercer punto, debemos hacer uso de técnicas para manejar de manera adecuada e idónea la entrevista, tales como técnicas de observación, técnicas de confrontación o técnicas de presión emocional. Por último, debemos considerar que la entrevista forma parte de un proceso de evaluación en el ámbito judicial, teniendo como finalidad
ser probatoria en el campo de la ley, siendo una diligencia de declaración testimonial que forma parte de una investigación penal. Para finalizar y tomando en consideración los temas abordados dentro de la entrevista en la Cámara de Gesell, concluimos que se trata de un proceso judicial que tiene como finalidad registrar la declaración del individuo y así evitando la revictimización y efectos en la víctima o testigo. Entonces, al llevar a cabo la ejecución de las entrevistas periciales, se debe garantizar la suficiente viabilidad y validez para ese contexto de intervención. Hasta pronto.